Hola amigos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Pues ya estamos prácticamente ya al término del año. De hecho, ya estamos esperando pues a más tardar el 15 de noviembre lo que son los documentos que integran el paquete económico, y pues estamos esperando para verificar si va a haber reformas fiscales o no para 2025. Y pues mientras tanto, pues el año sigue y nuestras obligaciones fiscales también. Y pues precisamente pues vamos a tener que revisar pues todos las condiciones que tenemos que cumplir para hacer un cierre fiscal pues sin problemas para el término del año, y para la presentación de la declaración anual no tener ningún tipo de contingencia. Les recordamos que este programa, a lo largo de este programa se van a obsequiar 4 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal. 2 suscripciones se van a regalar a las personas que se comuniquen por vía telefónica, y 2 para las personas que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pero para entrar en contexto, si les parece, vamos a escuchar la siguiente cápsula y después vamos a presentarles a nuestros invitados para dar inicio a nuestro tema de hoy. Tiene una cita con nosotros después de esta pausa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cierre anual para efectos fiscales. El cierre anual viene siendo un conjunto de actividades como registro de operaciones, conciliación de cuentas, cálculo de impuestos, entre otras, para asegurar la transparencia de las empresas y determinar los impuestos que se deben pagar. Cuando una empresa se prepara para el cierre de su ejercicio fiscal, se deben tener en cuenta las fechas en que se deben presentar diferentes partes del proceso. De primera instancia, el ejercicio fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, se debe de considerar otra fecha importante, la presentación de las declaraciones anuales. Al realizar el cierre fiscal, las personas morales tienen hasta el 31 de marzo del año siguiente para presentar su declaración, mientras que las personas físicas deben hacerlo a más tardar el 30 de abril. Fuente: Blog Facturama. Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso y le vamos a dar la bienvenida a este espacio. Nos da mucho gusto recibir a nuestros profesores, los profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, que además pues tienen práctica profesional independiente, lo cual enriquece pues todos los comentarios y recomendaciones que puedan hacer a lo largo de este programa. Y los presento en el orden que me los ponen aquí, el maestro Luis Fernando Poblano Reyes. Luis Fernando, bienvenido nuevamente a tu casa. Muchas gracias, Susi, por la que invitación. Siempre estamos en espera tuya, lo que pasa es que siempre estás muy ocupado. Es que andamos en actividades bueno, académicas. Nos da mucho gusto nuevamente recibirte aquí. El maestro Luis Fernando Poblano es licenciado en Contaduría, certificado por nuestra facultad, egresado de nuestra facultad, catedrático en las áreas de auditoría y fiscal, y conferencista en temas de seguridad social, auditoría y temas de carácter fiscal, y es socio director de Poblano Reyes y compañía. Pues nuevamente, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Y también está con nosotros el maestro Miguel Ángel Suárez Amador. Maestro, qué gusto tenerte aquí. Maestra, muchas gracias, Luis. Casa. Muchas gracias. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, especialista fiscal, también de la misma, es catedrático de la misma en el área fiscal, es coordinador de una de las secciones de nuestra revista Consultorio Fiscal, socio director de Suárez Amador y Asociados y de otras firmas, participa en otras firmas, y bueno, es nuestro presidente de la Academia de Fiscal en la Facultad de Contaduría y Administración. Y también estabas en la comisión, los dos han estado en comisiones, ¿no? De la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, ¿no? Así es. Pues bueno, pues nuevamente bienvenidas a esta su casa. Muchas gracias. Gracias en nombre de nuestra facultad. Bueno, pues si les parece, empezamos. El tema en realidad es abierto, es cierre fiscal, sin especificar si es personas físicas o personas morales y demás. Pero si les parece, como por la diversidad de gente que nos ve y nos escucha, pues empecemos con recomendaciones para el ciudadano común y corriente
que va a hacer su declaración anual pues en abril. Hablamos de las personas físicas, obviamente, que pueden ser asalariados, arrendadores de inmuebles, que no, o incluso recicos, por ejemplo, pero no actividades empresariales así en el régimen general. Vamos a esos a dejarlos a un lado, ¿no? Entonces, Claro. si quieres, empezamos con esos en particular. Sí, claro. Bueno, qué bueno que das el enfoque para lo que es el ciudadano, digamos, común, De a pie, el de ajá. a pie, porque a mí me gustaría comentar algo que muchos personas físicas no lo llegan a contemplar, y es la información, los datos informativos que tenemos que presentar en la declaración anual, como son los préstamos, como son los premios y como son los donativos. Como personas físicas podemos obtener un préstamo, podemos obtener un donativo y podemos obtener también lo que serían premios. Si estos rebasan en su conjunto, en lo individual, de 600,000 pesos, hay que presentar una declaración informativa. Y No necesariamente pagar impuestos. no pagan impuestos, es solamente datos informativos. Ha habido ocasiones en donde alguna persona de a pie, como lo mencionamos, pues resulta que sí recibió un préstamo, alguien le prestó, y le prestó 1,000,000 de pesos para comprar una vivienda. ¿Sí? Y no, ni siquiera ha estado de alta en Hacienda, ni siquiera tiene alguna percepción. A lo mejor quien me prestó fue un familiar para que lo pudiera comprar. Bueno, pues tienes que informarlo. Oye, ¿pero qué tengo que hacer? Pues te tendrías que darte de alta en Hacienda sin obligaciones, tendrías que presentar tu declaración anual con datos informativos. Cuando entramos a la plataforma hay una opción que dice solo datos informativos, le marcas ahí porque no vas a declarar ningún ingreso, no vas a pagar nada, pero tienes que informarlo. ¿Cuál es la consecuencia de no informarlo? Que se convierte en un ingreso que va a estar grabado y que entonces sí tendrías que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, y eso es para la mayoría de los contribuyentes. Así sea, personas que no perciban, sean estudiantes, personas que estén en su casa, que de alguna manera no perciban un trabajo remunerado, porque trabajan y va bien, pero no un trabajo remunerado, porque por alguna circunstancia de este tipo reciben dinero en su cuenta bancaria. Por préstamos, que no necesariamente, cuando les pregunto yo a mis clientes, cada año cuando vamos a hacer las anuales de físicas, les mando un correíto donde les digo, dime si tuviste todo esto. Y a veces me contestan, no. Pero oye, yo me enteré que compraste un departamento. ¿Quién te prestó? Es que no me prestó el banco, no me prestó el Infonavit, no me prestó el Fobiste. ¿Quién te prestó? Un familiar. Ese también, eso es un préstamo. Es un préstamo y lo tiene. La ley no dice quién te prestó, ni en qué condiciones, ni qué plazo, ni si pagas intereses o no. Es préstamo. Y si fuera, por ejemplo, un crédito del Infonavit, del Fobiste o un crédito bancario, ¿qué pasaría? ¿También lo tendrías que poner? Sí, así es. ¿Tarjetas de crédito? Bueno, pues finalmente las tarjetas de crédito pues es una línea de crédito. Y hay gente que sobrevivió en el año a veces con las tarjetas de crédito, ¿no? Exactamente. Y compró y cosas Ahora, gracias a las tarjetas de crédito. Y de lo que se trata es de evitar la discrepancia fiscal, ¿no? Exactamente. Y siempre y cuando rebasen los 600,000 pesos. ¿Sí? Si rebasan los 600, sí hay que informarlo, lo que serían los préstamos. Y ya no se diga los donativos. Cuando digo, ¿y recibiste un donativo? No es que yo no soy donataria autorizada. No, no eres donataria autorizada, pero eres persona física que si recibes un donativo, yo ahí le pongo entre comillas, regalos, porque, es que fíjate que sí, pues mi papá, pues cuando se casó la hija, el papá pues les regaló ahí un dinerito para completar el departamento. Ese es un donativo. ¿Sí? Está exento, sí, porque es de ascendientes a descendientes en línea recta, pero hay que informarlo también. Y bueno, ahí hay que también considerar la legislación civil local, o sea, de la entidad federativa, porque en general, en la mayoría de los códigos civiles de las entidades federativas, se establece que como requisito del contrato de donación, que tiene que estar elevado a escritura pública. Así es. Los montos varían. En la Ciudad de México son 5,000 pesos, si no recuerdo. Hay alguna entidad federativa, creo que es hasta 1,000,000 de pesos. O sea, es variable, ¿no? Depende. Y ahí eventualmente encontrarán alguna entidad federativa que no establece esta disposición, pero hay que revisar el Código Civil porque eso es lo que le da plena validez al contrato de donación y lo hace incuestionable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, esos donativos que recibimos, entre un préstamo que me hicieron, entre un donativo, que son los regalos que yo le llamo, que me pudieran haber dado, y un pequeño premio que me gané ahí en algún sorteo, si rebasan en lo individual o en su conjunto 600,000, hay que informarlo. Si no se informa, el préstamo se vuelve ingreso sujeto al pago del impuesto, el donativo, aunque esté exento, se vuelve gravado. Pierde la exención. Y el premio, que es un concepto que no se acumula a los demás ingresos en la declaración anual,
tendría que acumularse, ¿no? Sí, porque ya es un impuesto definitivo. Si no, normalmente, pero si no, pierde la definitividad y se convierte en un ingreso acumulable. De pagar el 1%, pagaría el 35%. Sí, es carísimo, porque sí, te retiene normalmente, el impuesto federal es el 1%. Ajá. Efectivamente, entonces, ahí la recomendación para las personas de a pie, que ni siquiera tienen ingresos, puede ser que no tienen ingresos, es si recibes estos 3 conceptos y rebasan 600, aunque no estés dado de alta en Hacienda, te tienes que dar de alta sin obligaciones y tienes que presentar tu declaración anual. Forzosamente, perfecto. Forzosamente, así es. ¿Algún otro concepto que se tenga que informar? Herencias también, ¿no? Herencias, legados, venta hay de 3. casa, habitación, Venta, viáticos. casa, habitación, viáticos, herencias, legado, que son 3 conceptos que para la persona que lo recibe están exentos conforme al artículo 93, Ajá. pero si no se informan, la consecuencia es que perderían la exención. Entonces, prácticamente hablamos de 6 conceptos que se tienen que informar en la declaración anual. Los que mencionó Luis Fernando están sujetos a que en lo individual en su conjunto excedan de 600,000 pesos, pero estos tienen otro parámetro, ¿no? Sí. Las herencias, la venta de casa, habitación, exenta normalmente. Son 500,000 pesos, pero arriba de 500,000 pesos hay que informar estos pero conceptos ahí en anual. ahí son ingresos en general, ¿no? O sea, si mis ingresos del anual rebasan, no importa Exacto, si están todos, exentos, todos los ingresos no en el importa anual si están más de exentos 500, o grabados, hay que informar. hay que informar estos 3 Correcto. conceptos si no se vuelven de exentos a grabados. Exacto, herencias, legados, viáticos y la venta de casa habitación. Entonces es no es tal cual un castigo, pero es la consecuencia que se tiene de no cumplir con esta obligación formal. Ahora, hay, por ejemplo, problemas de muchas personas que presentan su anual en abril, en donde no les reconoce el sistema o la misma autoridad sus deducciones personales. Pueden deducir, por ejemplo, servicios médicos, hospitalarios, y muchos de ellos son rechazados porque no tienen el comprobante o el comprobante no tiene requisitos que establece la norma. Entonces, ahorita creo que es un buen momento para que revisen, vean si tienen el comprobante, si se plasmó correctamente el dato, y si no, pues solicitar el cambio con el médico o el comprobante de qué se trate, para que cuando en abril presenten su declaración anual, pues puedan acceder a la deducibilidad, que es un derecho el poder hacer esta disminución, y pues el beneficio es que van a tener una devolución en el pago del impuesto que hicieron durante todo el año. O una disminución por lo menos. O una disminución, que no salga tan costoso el impuesto que van a pagar en abril. Entonces, ahorita, tanto para personas físicas y morales, tendríamos de aquí al 31 de diciembre para poder corregir o cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley para las deducciones, no solamente personales, sino también todas las que nos permitan los capítulos de la ley en el que estamos tributando. Ajá. No obstante, se establece que la posibilidad de cancelar comprobantes se puede hacer a más tardar en la fecha de presentación del anual. Así es. Pero, en el caso de las deducciones personales, sí es importante que se atienda a más tardar el 31 de diciembre, porque son conceptos que ya trae precargados la declaración. Y que luego se complica la presentación de la declaración si esta información no viene correctamente precargada, porque ya no los vas a poder aplicar, vas a tener que presentar una solicitud de devolución en forma manual. Se va a empezar a complicar. Se complica todo, ¿no? Ya no te las aceptan de manera tan automática las deducciones. Así es. Entonces sí, se tienen que corregir a más tardar el 31 de diciembre, en enero, o para que se precargue bien la información. Sí, es buen anual, momento, ¿no? es buen momento. Ahorita de octubre a diciembre tienen un poquito más de 2 meses y no llegar con esa sorpresa en abril, que muchos tienen ese detalle, ¿no? No estamos exentos de padecer alguna enfermedad, alguna hospitalización, no solamente para el propio contribuyente, sino puede ser para su cónyuge o sus descendientes, que se cumpla con el requisito que establece ley, pero es un derecho que muchos utilizan para tener su devolución de saldos a favor. Perfecto. Entonces estamos hablando de datos informativos de la declaración anual. Así es. Y deducciones personales para todo tipo de contribuyentes, no importa que se dediquen, ¿no? En general. Ahí, por ejemplo, permíteme aportar algo adicional, es la forma de pago. Eso es muy importante. Es que realmente es muy importante que todo el contribuyente tenga la idea de que los gastos médicos no pueden ser pagados en efectivo. Así es. Y como muchos médicos sí te dan la consulta, sí te dan el CFDI, pero te cobran en efectivo. No es deducible, o sea, no va a ser deducible para la declaración anual como deducción personal. Entonces hay que hacerle mucho hincapié a nuestros clientes de, si vas a hacer un gasto médico, págalo con tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico, con la transferencia o cheque,
porque el efectivo no va a ser deducible. Y ahí no aplica lo de los 2,000 pesos. No, Ajá. exactamente, no aplica lo de los 2,000 pesos como límite, eso es para las deducciones autorizadas, no para las deducciones personales. Y es algo donde por eso se llegan a rechazar las devoluciones, porque pues no hay forma de demostrarlo, ¿sí? La autoridad cuando pide uno la devolución solicita la forma de pago, a ver, con la tarjeta de crédito, el estado de cuenta, donde aparece todo ello, ¿no? Y bueno, si tienes crédito hipotecario para casa habitación, pues verificar que no haya ningún problema en tus datos personales para que te den tu CFDI para la presentación de la declaración anual con el tema de los intereses reales, ¿no? Correcto. Que es otra deducción personal que pueden aplicar. Que es otra deducción personal. Otro problema, por ejemplo, en las deducciones. Yo pagué con tarjeta de crédito o transferencia mi consulta médica, pero elaboran mal el comprobante y en vez de ponerle... le ponen efectivo. Recordemos que en los comprobantes se debe de indicar la forma en la que se realiza el pago. Entonces, la autoridad, la única forma que tiene para verificar si lo hiciste o no, como marca la norma, es con ese dato que se incorpora en el CFDI. Entonces, si me dan un comprobante que pagué con transferencia, pero le pusieron efectivo, para la autoridad va a ser un comprobante que no me sirve para restar en mi declaración anual. Y entonces, si esto lo verifico en abril, pues yo voy a tener la complicación de la fecha del comprobante, que me van a poder o me pudieran llegar a cuestionar si se debe incorporar o no en mi cálculo anual. Así es. Bueno, una de las cosas que creo que tenemos que puntualizar es que efectivamente todo este tema, los datos informativos son para todos. Para todos. Hasta los que no tienen ingresos periódicos que declarar, obviamente sí tendrían que cumplir, por eso mencionaste lo del alta sin actividades económicas. Sí, ¿no? exactamente. Pero tenemos el otro tema de, por ejemplo, los que sí presentan, que no le llaman declaración anual, que bueno, ahorita ya no se están con que se presenten y no presentan lo de los del reciclo. Claro. Pero esos no pueden aplicar deducciones personales en su declaración anual. Entonces, ¿quiénes son los que no pueden presentar declaración, aplicar deducciones personales en su declaración anual? Bueno, tenemos... hablemos del primer grupo, ¿no? Los trabajadores. Hay trabajadores que el patrón se obliga a hacerles un cálculo anual. En el mes de diciembre, lo que hace el patrón no es presentar su declaración anual, sino hacer un cálculo anual, porque el impuesto sobre la renta es una contribución que se calcula por ejercicios fiscales. Pero el patrón cada mes, cada quincena, cada semana hace una retención que es provisional a cuenta del impuesto anual. Entonces lo que ocurre es que en diciembre el patrón tiene que hacer el cálculo del impuesto real, el impuesto del ejercicio. Si el trabajador pues permite, porque es obligación del patrón, que lo haga, no puede incorporar deducciones personales. Pero si el trabajador le informa al patrón antes del 31 de diciembre que opta por presentar su declaración anual, pues pudiera presentarla y incorporar sus deducciones personales. Pero el primer grupo son esos trabajadores que no deciden presentar declaración anual y el patrón les hace cálculo anual. El siguiente grupo son los que actualmente o siguen tributando en el famoso régimen simplificado de confianza, en donde se les va a dar de alguna manera facilidades en el pago del impuesto, pero no pueden incorporar deducciones personales. Es un beneficio que, digo, no creo que lo rechazarían, pero ya pagando una tasa del 2.5%, pues la ley no les permitió ya incorporar deducciones personales. Ahora, pero ellos pudieron haber tenido otro tipo de ingresos, aparte del reciclo, ¿no? Que serían intereses, salarios. Y ahí sí pueden aplicar deducciones personales. Por ingresos distintos a esa actividad que tienen incorporada en el simplificado, sí pudieran hacerlo. Si soy trabajador y tengo un negocio... Solo en ese caso. Solamente en ese caso, pero no se mezclan. Es decir, cada obligación se va a presentar y se va a cumplir de forma separada. El ingreso del simplificado quedará ahí, en ese capítulo, sin deducción personal. Y si opto, por ejemplo, como trabajador para presentar mi declaración anual, entonces presentaré una declaración anual y ahí con esos ingresos de salarios o intereses, o puede ser también enajenación de alguna casa habitación que exceda el monto exento, pues podré incorporar deducciones personales que me permite la propia ley. Perfecto. Entonces esos serían... Y bueno, y si acaso los del régimen, un grupo rarísimo, los del régimen de incorporación fiscal, que optaron por presentar declaración anual, ¿no? Sí, tampoco pueden aplicar deducciones personales. Y serían los RIF que sobreviven, ¿no? Porque ya prácticamente hay muy poquitos que están en el Pues son 3 millones que se incorporaron al RIF. Salieron los primeros, los que arrancaron en 2014, salieron en 2024. Así es. Pero pues tenían 10 años, ¿no? A partir de que iniciaron, entonces... Exactamente.
pues iban a ir desapareciendo paulatinamente y muy pocos optaron por la declaración anual, porque era una opción que había que ejercer. Pero bueno, por eso digo, es un grupo muy reducido, ¿no? Bueno, entonces ya dejamos al ciudadano común y corriente y nos vamos entonces a, si les parece, personas físicas, actividades empresariales, profesionales, arrendadores de inmuebles, etcétera, que no están en el reciclo, o que así lo están, pero pues tienen que presentar declaración anual. Así es. Pero fuera de las deducciones personales, ¿qué tendrían que cuidar? Hablando de actividades empresariales y profesionales para el cierre fiscal. No, bueno, hablando de actividades empresariales Personas físicas, ajá. Y profesionales, personas físicas en donde sus pagos provisionales es en base a ingresos menos deducciones y esa información sirve para alimentar la declaración anual, para el cierre, Ajá. es muy importante que revisen que sus pagos provisionales estén correctos, tanto los ingresos que se declararon como las deducciones. Así es. ¿Por qué? Porque llegamos al anual y resulta que ya no coincide lo que yo tengo en la contabilidad de ingresos contra la declaración anual, y es porque en algún pago provisional pues declaré mal los ingresos o declaré mal las deducciones. Ajá. Y entonces pues ahí vamos a tener que presentar declaraciones complementarias de pagos provisionales para que se ajusten los ingresos, para que se ajusten las deducciones. Si tengo declaraciones que no pagué, no va a aparecer también el pago provisional. Si hay una declaración que no pagué y ahí yo tenía retenciones, tampoco me reconoce la retención de ese pago provisional. Entonces me saldría un impuesto incorrecto porque pues precisamente mis pagos provisionales no estuvieron bien presentados. Entonces lo que tengo que hacer es revisar mis pagos provisionales porque esa información que se va a alimentar a lo que sería la declaración anual. Así es. ¿Sí? Y obviamente tuve que haber conciliado los FDI, aquí es otro detalle. Ese es nuestro pan de cada día. La conciliación, que no lo dejemos al anual, cada mes tenemos que ir conciliando realmente nuestros FDI de ingresos, nuestros complementos de pago, porque las personas físicas acumulan en base a lo cobrado y en base a lo pagado lo deducen. Entonces tuvimos que haber conciliado los dos tipos de comprobantes contra lo que está alimentado en la plataforma y contra lo que vamos a declarar. Y ¿no? los CFDIs globales de operaciones con el público en general se debieron haber hecho en su momento, ¿no? Al cierre de cada mes por lo menos. Exactamente, que ese es otro detalle. Si yo no los hice en tiempo, pues tuve que haber modificado la plataforma, ahí ponerle ingresos adicionales y después hice el comprobante. Entonces, bueno, pues ahí hay una pequeña discrepancia y por eso las invitaciones del SAT en donde no me coincide pues lo que declaraste contra lo que se timbró. Sí, es que timbré los FDI hasta el final del año, ¿no? Es lo malo que a veces luego corregiste, ¿no? El problema es que el SAT no tiene forma de identificar en un mes cuáles son los CFDIs, o no lo hace, lo podría hacer, pero no lo hace, cuáles son los CFDIs sustitutos de CFDIs de meses anteriores. Así es. Y ese es un problema para todos. Sí, todavía no alcanza a leer precisamente con la clave de 04 sustitución de CFDI para poder considerar que no corresponde a un mes cuando se timbró, sino a un CFDI que es anterior, exactamente. Así es. Entonces tengo que revisar que todos mis CFDIs con método de pago PUE, más mis complementos de pago con fecha de cobro del mes, coincidan con los ingresos declarados en pagos provisionales. En pagos provisionales. Haciendo a un lado los sustitutos que corresponden a meses anteriores, ¿no? Pero ahí tenemos otro problema. Porque tú acabas de mencionar, tomo los PUE y los complementos de pago. Sí, pero es que hay empresas y empresas muy grandes que la persona física trabaja con ellos y le dicen, mándame tu comprobante. ¿Con qué método de pago? Con PUE. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Dentro de 3 meses. Oye, no es PUE, es PPD. Si no me lo mandas con PUE, no te lo acepto ni siquiera revisión. Y entonces para la autoridad es un comprobante. Estás aceptando que cobraste. Que cobraste cuando realmente lo vas a cobrar dentro de 3 meses. Entonces, pero ve el problema en que te meten, porque tú estás aceptando que cobraste un dinero que nunca entró a tu cuenta bancaria. Exacto. Entonces ya tienes inconsistencia entre tus depósitos en cuentas bancarias contra los datos que se desprenden de tu contabilidad y de los comprobantes que son parte de la contabilidad. Entonces ahí te podrán colocar en una presunción de un supuesto para presunción de ingresos. Sí, o como comentaba Luis, es muy recurrente. Cabría esa posibilidad, ¿no? Que en este tipo de errores, porque es un error de elaboración en el comprobante, un error, digámoslo, provocado por la forma en la que nos requieren o le requieren a las personas físicas los comprobantes, esto genera unas diferencias que en su caso van a tener que ser aclaradas. Son actos de molestia que desde el año 2022 se incorporan a ley, se legalizan,
pero que de alguna manera le han funcionado a la autoridad para regularizar o para provocar que quienes están mal se regularicen. Pero hay situaciones, y no solamente con empresas, sino el propio gobierno, cuando alguien tiene un proceso de licitación y meten su factura a revisión a cobro, se los piden con esta misma clave, como si ya estuviera pagada el comprobante. Entonces, de repente también se utilizan criterios incorrectos en cuanto a la emisión del comprobante. Actualmente pues tenemos guías, tenemos la resolución miscelánea, el propio código que establece las reglas muy claras en cuanto a la emisión del comprobante. Ahora, no todos van a poder tener la opción de hacerlo bien, porque si no meto la factura, no me la van a pagar y entonces la tengo que meter de esa manera. Entonces sí es muy importante que desde ahorita ellos sepan que muy probablemente les va a llegar en un futuro esta carta de invitación por diferencias, la tengan detectada y sepan cómo es que va a ser la aclaración. Autoridad, esta factura se elaboró de forma incorrecta porque así fue como se solicitó, pero tener muy bien identificado le llamamos los contadores, el amarre de depósitos bancarios con facturas para decirles cuáles sí se cobraron y cuáles no se cobraron. Es un trabajo que muchos tienen que desarrollar por estas diferencias. ¿Y tú crees que sea posible? Digo, yo sé que así me la pidieron, ya la cobré, ¿y qué pasa si después trato de corregirla? O sea, después le cambio por una PPD y luego ya hago el complemento de pago con la fecha. Digo, salvo que no me acepten la cancelación. No te la van a aceptar. Sí. Pero qué tal que no se dan cuenta, porque pasan 72 horas sin que le atiendan la solicitud de cancelación, se considera aceptada. Sí. En una de esas no están al pendiente de todo lo que les llega, Sí, ¿no? puede ser que Podría haga yo ser. la corrección sin Que avisar. digo, porque yo estoy obligado. Yo digo, a Sí. mí me obliga la resolución miscelánea. Sí, pero puedo ejercer la opción de ponerle con la Corregirlo. condición o bajo la presunción de que voy a cobrar en el mes. Pero si no, yo tengo que corregir el Así comprobante, es. ponerle PPD y luego hacer el complemento de pago, ¿no? De alguna manera el cliente que recibió la factura se va a enterar de alguna manera, porque el Ajá, primer sí, comprobante está atento, que él sí. revisó, que él pagó, pues ya dejó de tener efectos porque se canceló. Ajá. Entonces, si ellos le dan efectos a ese comprobante y no al que se expide con posterioridad, Bueno, la puede operación generar subsiste y diferencia. fue deducible Sí, con el ujú, comprobante sí, va a ser 1, ¿no? deducible. A ellos en realidad no les afecta. Porque es un cambio de comprobante. La Sí, operación si es en existe el además. año esa corrección, tenemos una fracción Bueno, tenemos muy hasta la fecha de socorrida. presentación de la declaración Correcto, anual, ¿no? esa fracción 18 del 27 que es muy socorrida, que Ajá. dice tienes al 31 de diciembre para poder cumplir requisitos de todas las deducciones. Pero aquí entonces va a tener otro conflicto quien utilizó el comprobante, Ajá. porque la autoridad utiliza la fecha del comprobante para darle los efectos fiscales. Entonces vamos a suponer que quien recibe el comprobante que tiene errores le da efectos en el mes de octubre, por ejemplo. Ajá. Y yo lo corrijo y emito un nuevo comprobante corregido con fecha de noviembre. Pero sustituto, ¿no? Ajá. Sustituto. Pero si la autoridad toma en cuenta como base la fecha del comprobante sustituto, entonces puede que exista ahí una diferencia en cuanto al dato que tiene el comprobante. Una diferencia que no debía ser procedente si le diera correcta lectura a la autoridad Así a es. los CFDIs. Si se trata de un CFDI sustituto, pues le voy a dar efecto desde la fecha en que se emitió el que tenía el error, pero porque Casi desde debe ahí ser. se dio origen la operación. Pero si le da efecto a partir de la fecha del nuevo comprobante, siempre va a haber diferencias. No. Siempre. Siempre hay diferencias, incluso... Pero es un error de lectura de los CFDIs, no Sí. es necesariamente que el procedimiento, en realidad es lo correcto, ¿no? Sí, lo que Es debe ser. correcto, Sí, ¿no? exactamente. Ajá. Aquí incluso comentando del problema de los CFDI, la autoridad te lee los CFDI que son de anticipos Ajá. para efectos de IVA y cuando haces el comprobante por el total te lo vuelve a leer y No el, sabe que ellos mismos emitieron la mecánica, y el ¿no? CFDI de egresos no te No lo lo lee. resta. Ajá, No sí. te lo lee, entonces Son te deja... es que son cosas que no tendrían por qué generar aclaraciones si el propio SAT estableciera mecanismos más eficaces de lectura de los CFDIs con todos los datos que ellos mismos han creado, ¿no? Así es, Sí, sí, Con sí, el sí. tipo de relación 04, etcétera, ¿no? Pues tenemos un montón de saludos. Nos saluda ese Teotihuacán, Leti Matildes, Reina Rangel, Ángela Jerusalén, Guadalupe, y les agradece también Julia García, saludos al contador Miguel Suárez, Luz Delgado, Lupita Aguilar, Verónica Fernández, Marta Telles,
Sandra Luz Higuera, importante tema, Katia Tax, Javier Paulín, Xavier o Javier, no sé qué sea, se escribe con X, Rosa Méndez, buenos días, Octavio Arteaga, me perdí entre tantas descargas, a ver aquí. Bueno, tenemos preguntas. Tenemos Javier Paulín, dice, ¿y si el donativo, regresando al tema de los donativos, viene de la pareja o concubino, cómo se considera? Finalmente es un donativo. Ajá. Y es un donativo que es, recordemos que la Ley de Impuesto a la Renta, artículo 93, nos da los exentos, dice que lo que es entre ascendientes y descendientes en línea recta y los cónyuges estaría exento de impuesto. ¿Cuánto? Todos los donativos. Entonces, si hay un regalo, más que donativo, yo le llamo siempre, entre comillas, regalo, entre los cónyuges, pues si no rebasa los 600,000 pesos, ni siquiera lo tengo que declarar. Los 600,000 pesos en su conjunto, considerando premios, préstamos donativos y premios. Exactamente. ¿no? O sea, a lo mejor los donativos no exceden, pero ya pudiera tener otras cuestiones, otros dos conceptos. Así ¿no? es, entonces sí, si fuera entre cónyuges, incluso entre padres e hijos, es muy común que los padres pues le dan ciertas cantidades a los hijos, son donativos finalmente. Es lo mismo que pregunta Arturo Garza, ¿en qué rubro declara lo que recibe la esposa de parte de su esposo para gastos de hogar? Y volvemos al tema de los 600,000 pesos, ¿no? Que Así son es. muy importantes. Que aquí pudiera ser otro concepto, o sea, Así sí es es, importante distinguir lo que es un donativo y lo que es una obligación alimentaria, porque También. son conceptos distintos. Exacto. El donativo es yo le regalo a mi esposa, le regalo a mis hijos una cantidad o bienes, y muy importante que cuiden la forma que comentaba, maestra. La autoridad actualmente verifica temas de materialidad, entonces si yo dono de palabra una cantidad aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, mayor a 5,000 pesos, no es que no existe el acto jurídico. Sí, el donativo existe. Existe, pero se convalida con... Exacto, no va a tener efecto ante terceros si yo no voy al notario a celebrar escritura pública. Entonces es importante, porque si yo no lo hago, la autoridad no lo va a tomar como donativo y menos le va a aplicar la exención y me va a querer cobrar el impuesto Así para es. quien no recibió. Ahora, la obligación alimentaria no es un donativo, sino es un deber jurídico. Yo tengo hijos, tengo esposa y entonces hay una obligación de contribuir a los gastos familiares. El artículo 93, fracción 26, establece que esa obligación alimentaria está exenta del pago del impuesto. Entonces, y no está dentro de este informe de los 600 no hay pesos. que elevar a escritura pública, no hay que hacer absolutamente nada. Si acaso habría que comprobar que hay matrimonio, que hay hijos, actas de nacimiento, pero son conceptos que son de todos los días. Y que se gastan en la hijos, comida, en el transporte, el pasaje o los gastos ropa, para la casa. educación. Y la misma contribución al hogar es un concepto exento, no hay un límite, ¿no? Ahora sí que depende de la capacidad de cada que quien. eso es muy importante respecto a lo que pregunta Arturo Garza. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo para ahorita ir a la pausa. Después de la pausa regresamos y vamos a hacer la pregunta para que obtenga una suscripción de la revista Consultorio Fiscal, una suscripción electrónica gratuita, si es que está al pendiente. Lo más relevante en pocas palabras. 8 de octubre. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson ganaron el Nobel de Economía 2024 por explicar cómo los países con pobre Estado de Derecho e instituciones explotadoras entorpecen el crecimiento de un país. Los 3 economistas han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país, indicó el Comité del Nobel de la Academia Sueca de Ciencias en el anuncio en Estocolmo. 10 de octubre. La gasolina Magna será la única beneficiada con estímulos fiscales a los combustibles para esta semana. Los estímulos fiscales están de regreso. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público perdonó a los combustibles y poco a poco regresa el apoyo a las gasolinas. En esta ocasión, la gasolina Magna es la beneficiada debido a que será la única con este apoyo a partir del sábado 12 de octubre. 12 de octubre. Las nuevas reformas laborales y la escasez de talento se posicionan como los principales retos en 2025 para los departamentos de recursos humanos. Las áreas de gestión de personas deben guiar a las empresas en la adaptación de los cambios legislativos y al mismo tiempo garantizar la atracción de los mejores perfiles en un escenario de mayor competencia.
Lo más relevante en pocas palabras. Bueno, lo primero es lo primero. ¿Qué pregunta le vamos a hacer a nuestro público para que obtenga 2 suscripciones gratuitas a las personas que se comunican por vía telefónica u otras 2 por redes sociales? ¿Cuál sería la pregunta? Pues la pregunta sería, ¿cuál es el monto para informar premios, donativos y préstamos? Que lo individual en su conjunto excedan de cuánto sería, ¿no? Entonces llámenos, respondan correctamente y las primeras 2 personas que se comuniquen por vía redes sociales o por vía telefónica, los números van a aparecer en su pantalla. Van a obtener cualquiera de estas suscripciones. Pues tenemos varias preguntas. La mejor revista, perdón. La mejor revista claro de fiscal. Sí, CAT Asesoría Legal nos manda saludos. Tenemos una pregunta de Richard PH. Si compra un auxiliar auditivo, se extendió una factura, pero la persona moral extendió o algo así como trabajador activo, siendo que era jubilado. Se compró un auxiliar auditivo, pidieron factura, pero entiendo que la persona, en el régimen supongo, le pusieron sueldos y salarios y era jubilado, algo así. Es lo que creo que entendí. No creo que tuviera problema. El ingreso por jubilación está en el mismo capítulo de salarios. Así es. Y considero que sería perfectamente deducible el aparato auditivo, un aparato de restablecimiento, así como los lentes ópticos, muletas o cualquier otro aparato que necesite el trabajador, o en este caso el jubilado, para su rehabilitación, sería deducible. Nada más hay que considerar si esta persona que recibe ya su jubilación, su pensión, si está exenta al 100%, pues de nada le va a servir el comprobante, porque no tiene ingreso grabado. Si tuviera ingresos por intereses, por ejemplo. Si tuviera otro tipo de ingresos, ahí sí le va a servir todo lo que son aparatos para la rehabilitación del paciente. Sí se puede hacer deducible. Karina Hernández, es la misma pregunta un poco, que si es válido considerar como donativo cuando el esposo le deposita a la esposa, creo que ya se respondió. Sí, hay que identificar el concepto, porque es muy común, por ejemplo, que en una asesoría o en una pregunta que hacen contribuyentes es ¿qué tratamiento le doy al traspaso que le hago a mi esposa? Lo primero que hay que identificar es el concepto, la razón por la que le estoy dando el traspaso. A lo mejor está pagando un préstamo, a lo mejor le está prestando dinero, a lo mejor le está dando un donativo. Que es importante el concepto que se pone en el traspaso. La razón por la que se hace el traspaso, porque yo no podría contestar si me dicen, hice un traspaso, ¿qué tratamiento fiscal le doy? Pues no lo sé, porque necesito conocer el concepto en el que se dio el traspaso. Puede ser alimento, donativo, un préstamo, un pago de servicios, puede ser una infinidad de conceptos y cada uno tiene un tratamiento fiscal diferente. Y poner el concepto en el traspaso, de preferencia, cuando hacemos la transferencia, el banco tiene ahí un pequeño espacio para poner el concepto, algo que sea, son pocas palabras, pero que sea muy, muy preciso de qué estamos hablando. Completo. ¿No? Así es. Leticia García Mezcua. Con los médicos, Avatar, buenos días a todos también. Leticia García Mezcua, con los médicos te dicen, si me lo pagas con tarjeta te voy a cobrar IVA. No, en médicos. Así es. Y además una comisión, y si pagas con la tarjeta, así pagas con tarjeta, así te doy la factura. No, es un error. El servicio médico está exento. Servicios médicos, supongo que les van a dentales. cobrar la comisión y el IVA, eso se quisieron referir probablemente. No, fíjate pero que aún así está prohibido. Hay quien sí, médico te dice, es más el 16 de IVA, dices, espérame. Y si obviamente la persona de a pie pues no sabe, ¿no? Entonces dices, oye, no me va a cobrar el IVA, pues eso mejor es falso, no. Eso es falso, totalmente falso. Los gastos médicos están exentos. Así es. Totalmente exentos. Y no le pueden poner IVA. Que es diferente, aclarar, es diferente lo que es el nutriólogo, ¿sí? Es diferente el psicólogo, que si bien ya están como deducción personal, ya están reconocidas, no son médicos y ellos sí te van a cobrar el 16%. Eso sí, nutrición y psicología. Sí. Psiquiatría no, que ese sí es médico. Los endocrinólogos también. Otro concepto que se puede deducir. Exacto. Pues muy qué bueno que lo aclaran. Patricia Tepale, ¿qué pasa si tengo 2 créditos hipotecarios? ¿Puedo deducir los 2 o hay un tope? Sí, pero a los 2 les aplica el mismo tope. Es decir, un conjunto. Es un conjunto. Es también como los jubilados. Ellos también tienen que tener mucho cuidado. Hay personas que tienen 2 jubilaciones y entonces cuando quien paga la jubilación retiene el impuesto, le aplica exención. Entonces es muy común ver que se les duplica la exención.
Para la persona solamente tiene derecho a una exención por concepto de jubilación, y cuando se duplica en el pago que reciben mensual, en la anual terminan pagando lo que... Pero es correcto. Sí es correcto, pero ellos no están preparados, no lo conocen. Tienen que considerar que por el concepto tiene un tope, el anual van a pagar. Están haciendo un diferimiento en el pago del impuesto. El detalle es que ellos no lo conocen, y cuando se les da el cálculo en abril, oye, pero ¿por qué si ya pagué impuestos o ya me retuvieron? Y entonces a veces las cantidades son interesantes. Ahí tienen que valorar, tienen que estar preparados para esto. Número uno, de preferencia tienen que tener un precálculo por lo menos para enero, para que se vayan preparando, y si no, pues considerar que siempre tienen la posibilidad de pagar hasta en 6 parcialidades, ¿no? Digo, por eso ahorita sí sirve un cierre para que hagan crédito, un precálculo y se anticipen con lo que va a venir de pago en abril. Bueno, Leticia García Mezcua complementa, y esto lo hacen para enredar al paciente, lo del IVA, y termine pagando con efectivo. Eso es una mala praxis, efectivamente. Magdi Sánchez Jiménez. Buenos días. Las empresas deben capacitar a quienes expiden los comprobantes. Muchos no toman con responsabilidad y compromiso las reglas, para quien expide y para quien recibe. ¿No? Tendría que tener alguien también revisando que se tengan todos los comprobantes y sobre todo los complementos del pago, y los complementos que no se expiden. Ajá, sí, todo sigue siendo un problema eso. Así es. Quiscón Alfred dice, ¿qué pasa si el patrón presenta mi declaración anual por sueldos y salarios y no respeta mi decisión, y yo tengo la obligación de presentarla anual porque también tengo que ingresos por servicios profesionales reciclo? No pasa nada. Actualmente ya no pasa nada. Puede ser que el patrón, es más, me hace el cálculo anual, ya me ajusta que todo ya de ceros. Cuando yo presente mi declaración anual y por así tenga una mínima deducción personal, pues me va a dar un saldo a favor. O voy a pagar menos, según sea el caso, ¿no? Así es. De hecho, se permite por jurisprudencia. Solamente también hay que tener mucho cuidado en esta parte. Si el patrón ya me hizo cálculo anual y me determinó saldo a favor, recordemos que el patrón puede compensar o devolverme ese saldo a favor. Entonces, si ya hizo alguna compensación o devolución de ese saldo a favor, cuando yo presente mi declaración anual, me va a arrojar también un saldo a favor, y quizá más grande porque incorporé deducciones personales. Lo que debo de tener cuidado es verificar que del saldo a favor que yo ya estoy generando al presentar mi anual, ya me devolvieron, y eso lo tengo que manifestar para que no me hagan una devolución de más de lo que ya recuperé. Perfecto. A ver, tengo 2 respuestas, se las doy, para que ustedes decidan. Estas son por vía telefónica, creo, para que ustedes decidan si son correctas. Sí, sí están correctas. Auditor. ¿Quiénes son, por favor? Verónica Aparicio Contreras y Rubí Ramírez, Hernández Ramírez. Perfecto, ya tienen una suscripción electrónica semestral a la revista Consultorio Fiscal. Perfecto. Así es. Irma Galicia, ¿la venta de una casa habitación se declara en el mes en que se vendió o en la anual? En la declaración anual. Cuando se hace la enajenación, el notario pues revisa si tiene la exención, si tiene derecho, le aplica la exención. Si rebasa la exención, entonces calculará el impuesto. ¿Qué pasa? Porque a veces a mí me ha tocado que el notario no le aplica la exención y si procede. Por ejemplo, el caso de pues que si sobre todo por ejemplo a veces en materia de IVA también, o sea, cosas que a veces no aplican los notarios correctamente de acuerdo a la ley. ¿Yo puedo aplicar lo que yo creo en el anual independientemente de lo que puso el notario? Sí, aquí la consecuencia va a ser que si el notario no aplicó la exención a la que tenía derecho el contribuyente o se equivocó en el cálculo, porque también puede haber errores en donde calculan de más el impuesto, lo que va a ocurrir es que cuando la persona haga el cálculo en su declaración anual en abril, seguramente el impuesto que pagó será mayor, el notario, y va a tener un saldo a favor que va a tener que o compensarlo con el impuesto que le resulte posteriormente o pedir la devolución, que no es lo más correcto, ¿no? No es lo mismo que me quiten ahorita algo que no me tienen que quitar y después lo recupere. Mejor verificar con el notario. Sí, a veces no te aplica la exención porque no presentas los comprobantes a tu nombre, pero los tenías a nombre de tus ascendientes o descendientes en línea recta y aplica la exención, ¿no? Por ejemplo, los comprobantes con los que pruebas que es tu casa habitación, ¿no? Entonces, son ese tipo de detalles a los que me refiero, ¿no?
Sotelo Edi, una pregunta, si soy reciclo, persona física, de enero a agosto obtuve ingresos por 3.700.000, ¿cómo haré mis pagos provisionales en septiembre? No, pues ya, si rebasó los 3.500.000 durante el año, ya la mala noticia es que ya no es reciclo. Y no lo va a hacer desde enero, ¿no? Desde enero, sí. Es retroactivo. Desde enero tendrá que presentar complementarias en el régimen al que le corresponda, que puede ser persona física con actividad empresarial, profesional o arrendamiento, dependiendo del tipo de ingresos que tenga. ¿Sí? Ya perdió el reciclo y tiene que presentar complementarias. Rafael Barajas. Tengo un reciclo por arrendamiento, ¿cómo se declara ese ISR retenido dentro del apartado de arrendamiento o dentro del apartado de honorarios reciclo? Pues es ISR retenido de reciclo. Sí, viene un campo donde se puede disminuir la retención. Ahí pero es general para reciclo, es que ahí no importa. El concepto. El reciclo es es el régimen único, donde detallas qué tipo de ingreso es cuando te pide que detalles los ingresos, pero es un dato informativo, ¿no? Ajá. Sí, lo que pasa es que no. Yo creo que ahí, no sé si lo está planteando para el anual o para los provisionales. ¿Por qué? Porque hemos tenido caso que retienes el 1.25 por arrendamiento y lo declaran como si fuera 10% retenido por arrendamiento. ¿Quién lo declara? Así, el que retiene. El retenedor, que exacto, está mal. porque está mal, pero porque piensa retiene que... mal retiene bien, pero lo declara mal. Lo declara en 10% de retención por arrendamiento. Es un error para el retenedor. Todas las retenciones del reciclo van en honorarios reciclo. Pero es que como dice honorarios y reciclo, piensan, no, pues esto es honorarios. Y va 10%. Es reciclo de honorarios, nada más. Es lo que es la lógica que aplica. Y exactamente. Y dicen, oye, ¿y ahora qué hago? Pues ya pagaste de forma indebida en arrendamiento y te falta declarar. Ya no puedes el compensar, tienes que pedir la devolución. Exactamente. Ese caso me lo consultaron y sí, efectivamente, es que nos equivocamos porque lo metimos a arrendamiento. No, era en reciclo. Sí, es un problema de no verificar el CFDI, porque si el CFDI ahí aparece la retención del reciclo. Así es. Entonces es un cálculo que en ocasiones toman la balanza y dicen, a ver, retención de arrendamiento, pero ahí tenemos reciclos y arrendadores que no están en reciclo y lo dividen entre, bueno, de ahí toman la base y lo declaran todo como arrendamiento. Exactamente. Que está mal. Está mal, ese es el error. Y recuperarlo y corregirlo es pero ese es el problema, ¿no? Para quien lo pagó, no para el reciclo. Sí, pero a ti te meten en problemas por inconsistencias, ¿no? Pero sí está mal. Que probablemente no me llegará nada, porque a mí me retuvieron la retención chiquita, la del 1.25, y el retenedor pagó el 10. Entonces yo creo que hay difícilmente... No, pero a veces pagan bien, o sea, sí pagan el 1.25, pero lo presentan en arrendamiento. En arrendamiento, okay. exactamente. Sí. Ajá, entonces sí genera problemas para los dos, ¿no? Leticia García Mezcua, el SAT, si lo revisa, pues se tienen sistemas y cruces para realizar esa tarea. Ya la revisión emitida es porque ya se tiene casi 100% de certeza. No sé a qué se refiere en particular, pero sí de que revisa el SAT revisado. Yo creo que es de los FDI, pero no tiene 100% de certeza porque no lee todavía. No, si no lee todos los campos, hay muchas cosas que hay que hacer. Claris Cancino, saludos. Ana Lilia, saludos. Jorge Morales desde Puebla, saludos. Mario Mayito, saludos. Magdi Sánchez, saludos desde Tabasco. Excelentes maestros de la contaduría. ¿Qué más tenemos aquí? Pero aquí tenemos más. Ahí me faltó Rogelio Celis, desde Santa Fe, saludos a todos los expositores. Tuve la oportunidad de tomar clases con cada uno de ustedes. Mira. Ya, salida de la mercancía no se acepta devolución. Ya. No es cierto. Jenny Díaz, saludos. Luis Antonio Vázquez, saludos. Asesor en finanzas EG, saludos. Marlop, saludos desde Tijuana. Yalit González, saludos desde el Estado de México. Dice Roberto Aguilar, las dependencias de gobierno nunca piden el complemento de pago. Sí, es un gran problema, gente con dependencias. El cómo solicitan y meten o aceptan a trámite los comprobantes. Un error, como comentábamos, es piden el comprobante con la clave pagado en una sola exhibición, cuando el pago lo harán 2 o 3 meses después. Eso genera una inconsistencia tremenda en el contribuyente, porque tiene que estar aclarándole al SAT que son comprobantes que no cobró y que el efecto fiscal se dio hasta que en el estado de cuenta aparece la descarga del pago del cheque o la transferencia.
pero como también la autoridad no tiene la información de mis cuentas bancarias, el detalle Así de es. cada uno de los movimientos, a lo que le hace caso es a lo que se indica en el comprobante, pero son errores que a veces, sabiendo que están realizados, no hay de otra, porque si no, no me paga la dependencia o no me paga el proveedor. Pero ahí, complementando la pregunta donde dice, es que no piden, no, es que no te lo tienen que pedir. Si yo Lo tienes emití que hacer. facturas con PPD, es mi obligación expedir el complemento de pagos cuando lo cobre. No, ¿Te lo pidan o no te lo pidan? Exacto, no es obligación que me Así lo pidan, es obligación que yo lo expida. Si no, también la inconsistencia vas a tenerla tú, Claro, porque por el SAT no supuesto. te va a tomar ese ingreso porque no está cobrado, entre comillas, Ujú. y porque no has emitido un complemento. Así es. Entonces está incompleto todo lo que tienes, ¿no? Así es. Una pregunta interesante de Blanca Pavón. ¿Cómo aplican los préstamos en una sociedad conyugal? ¿Al 100 o al 50%? Al 100 sería. Ajá. Al 100%, sí, sí, es para el que pide el préstamo, sí. Ajá. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que el préstamo Es personal. Es exacto, personal, sí. no va a formar parte de un ingreso que se Ajá. comparta dentro de la sociedad conyugal, sino es una obligación Además no es independiente. ingreso. Ajá. Salvo que, por ejemplo, sea un donativo. Si fuera el caso que ambos cónyuges... A menos que fueran coacreditados, no sé. Ok, un préstamo bancario, por ejemplo, el banco presta y hay un crédito conjunto, ahí sí, cada Ajá. uno declararía la parte proporcional, pero el único caso sería un donativo en su caso, ¿no? Sí, pero es otro préstamo. ejemplo. Magdi Sánchez Jiménez, los pagos por dividendos se deben notariar, aun cuando se expida el CFDI. ¿No? No necesariamente, no, porque eso ya está dentro de los lineamientos que tiene la empresa de hacer un acta de asamblea de accionistas donde se decreta Si pago son de ordinarias, dividendos. pues en Así general no se notarizan, pero es probable que se tengan que avisar a la Secretaría Así de es. Economía. Correcto. Eso es diferente. Eso es diferente. Así es. No nada más el notario, también están los avisos a la Secretaría de Economía en el portal PSM, publicaciones de sociedades mercantiles .economía.gov.mx. Ahí se suben actas de asamblea y demás, y también Hay que informar. le dan forma y validez a los actos para Sí. evitar problemas con el SAT y para que nos respeten la fecha cierta. Que ¿no? ahí permíteme abundar Ajá. un poquito porque pues siempre estamos en las empresas con las obligaciones del SAT, pago, obligaciones ajá. de Seguro Social, obligaciones de Ajá. Infonavit, pero se nos olvida subir precisamente todas esas actas A de la- acuerdos. Los movimientos Ah, corporativos a la Secretaría de exactamente, Economía. a la Secretaría de Y Economía, es lo que ¿eh? nos va a salvar de que no nos rechacen, por ejemplo, Por materialidad un o fecha pago de cierta. dividendos, una falta, o sea, que no haya Exactamente. retención o sí en dividendos, cosas de ese tipo. Sí, efectivamente la Secretaría de Economía es bien importante. De hecho, la reforma en cuanto al aviso de cambios en la estructura accionaria de una empresa se dio un año antes en la En la Ley economía. General de Sociedades Mercantiles y en el aviso a la Secretaría de Economía, que arrancó, si no mal recuerdo, en 2019, nació esa obligación, y el aviso sobre cambios en la estructura accionaria en el Código Fiscal, artículo 27, se dio en 2020. 2020. Sí, 2019 y 2020. Un año después. Un año Sí. después. Argelia Delgado, saludos desde Oaxaca. Amanda Glesma, saludos contadores. José Cabreras, buenos días. Lidia Ramírez Ramos, una pregunta. ¿La donación entre cónyuges también se debe protocolizar? Pues si es donación, sí, ¿no? Si excede 5,000 pesos aquí en Ciudad de México, Así sí. Nada más hay que tener cuidado porque el régimen matrimonial va a indicar si se puede o no hacer una donación. La donación entre cónyuges que están casados bajo el régimen de sociedad conyugal no permite que haya donaciones entre ellos. Entonces habría que ver también el régimen que tiene cada uno de ellos y a lo mejor si no lo estamos confundiendo con alimentos, ¿no? Y si es separación de bienes, ahí sí ya se lo puede. permite. Y a ver, ¿y si fuera concubina? Bueno, la ley lo reconoce también, me parece como el símil del Equivalente el a. equivalente al Exactamente, matrimonio. sí, pero que sea Así es. concubina, concubinario y obviamente que reúna los Y hay actas de requisitos. concubinato, actualmente Así hay es. actas de concubinato. Sí. Ajá, perfecto. Pues tenemos aquí una respuesta correcta de Sotelo Eddy. Vamos a ver quién fue primero, pero también Ceci Alvarado es correcta. También Uri Ramírez, pero ya ahí verán quién fue el primero. Laura Angui Corral también es correcta. Laura Zamudio también. Laura LG también. Leticia García también. Cecilia Sarmiento también. Lucy Paal está incorrecta. Las demás, bueno, está incorrecta, está correcta, pero me parece que no. Bueno, Mari H.
soy reciclo, me acabo de dar de alta ya que voy empezando a trabajar en una universidad pública como asistente de docente y me piden mi comprobante. Mi duda es si tengo que desglosar el IVA retenido o solo desglosar el ISR retenido por reciclo. Los dos los tiene que desglosar. Si son servicios profesionales, hay que retener la tasa de reciclo 1.25 y en materia de IVA, el artículo 1A va a obligar a que se le retengan las 2/3 partes de impuesto. Así Sí, es. ahí no cambió, porque ahora que es que ya soy reciclo, ya no soy por honorarios. No, el IVA es igual. el IVA no cambió y sigue siendo las 2/3 partes. Y ese es un punto muy importante. Recordemos que reciclo, si bien es cierto, persona física, si bien es cierto, no tiene derecho a aplicar deducciones en ISR, En IVA, sí. para IVA tiene derecho al acreditamiento del Sí, IVA. claro. Entonces, los requisitos de las deducciones, que ahí preguntaríamos qué deducciones, pues supongo que las del régimen general, los de actividades empresariales y profesionales, son las que tendrían Así es. permitidas para el acreditamiento del IVA, porque están en ese capítulo. Y ahí los que se verían beneficiados serían los arrendadores que se fueron a reciclo, ¿no? Por el tipo de deducciones. Pero los Exacto. requisitos de las deducciones, que son importantes, los tipos de deducciones y requisitos de las deducciones son los de actividades empresariales y profesionales y deben cumplir requisitos para que se pueda acreditar el IVA. Claro. Bueno, también hay que recordar que una causal de salida del régimen simplificado es el hecho de que no solicite los comprobantes de sus erogaciones. Ajá. El reciclo puede decir, yo para qué pido comprobantes si no lo hago deducible para efectos de impuesto sobre la renta. Bueno, no te sirve ahí, para IVA sí, pero si yo no solicito el comprobante de mis erogaciones, me pueden sacar del régimen. No, y además, Por no pedirlo. eso está dentro de las obligaciones del reciclo. Así es. Emitir y obtener comprobantes fiscales. Aunque no lo hagas deducible. Eso es otra cosa. Así es. Pero únicamente de lo que sería deducible, ¿no? Sí, Sí, o, claro. o de sí, qué. Ajá. Sí, sí, sí. Vero Aparicio, la enajenación de casa habitación, el notario paga los impuestos. Pregunta, dice, lo que me cobra ya incluye eso y es lo que declaro en la anual. Le tiene que dar La constancia. La El notario constancia. le tiene que dar una constancia donde de cómo dice calculó los cómo impuestos calculó. y su recibo de honorarios. Exactamente. Son dos comprobantes. De hecho, curiosamente es un CFDI con un complemento especial. También. Exacto, Ajá. el complemento de notarios. Magdi Sánchez, los médicos de repente no quieren pagar ni ISR. De repente. Nadie. Pepe Pablo, el fisioterapeuta entraría como deducción personal. Híjole, no entraría como deducción No personal. es médico, no es no médico. es médico. No es psicólogo, no es enfermero. endocrinólogo, no es enfermero. Así es, sí, no. Si pudiera catalogarse como enfermero, porque pudiera los servicios ser. de enfermería, eso sí. Sí, eso sí puede Eso ser. sí podría ser. Pero aquí es un Fisioterapeuta. no. Debe tener un título de No, fisioterapeuta. es no una tiene título licenciatura, de ¿no? enfermería. Sí, es una ¿no? licenciatura. Sí, la licenciatura sí. No, en no. enfermería sí existe. Sí, tiene que ser médico O O enfermero en o su enfermero. caso, sí. Aunque tratándose de gastos dentales, por ejemplo, el licenciado en estomatología, que se dedica al cuidado de la salud bucal también, ese sí puede ser una deducción personal. Y no siendo sí, médico. Y no siendo médico, sí, es una de las excepciones. Ya. Bueno, y qué malo, ¿no? Porque finalmente te permiten la deducción de los aparatos para rehabilitación. Solamente los aparatos. Pero no te permiten la terapia física, que a veces es mucho más necesario. efectiva que los aparatos de rehabilitación, ¿no? Así Entonces es. sí está mal. Duda, a lo mejor yo a lo mejor tendría que deducirlo en honorarios, por ejemplo. Si tú no tienes salud física, si no te puedes desplazar, mover, etcétera, Ok, como una deducción. no puedes del capítulo, de las no llamadas personal, ¿no? estructurales, ¿no? De Gastos las de las deducciones estructurales. ¿no? Sí. Porque Sí. si no puedes prestar el servicio y no puedes obtener el ingreso. Lo llevaríamos por el rubro de lo estrictamente indispensable para la actividad. Para la actividad, Sí. así es. Avatar, duda. Facturé los lentes graduados por 2.680. Para la deducción no se aplica el monto completo o solo se aplicarían 2.500, que es el límite para deducir en la declaración anual. 2.500 y es por El cada, límite son 2.500, por ajá, y cada el monto integrante son de la- 2.680. de la familia. Así es. Exacto. Y no incluye el armazón, ¿no? Porque Así es eso. solamente es el... La lente, La la lente la graduada. mica. Ajá. Bere, no sé qué dice, con K. Bere, KRBJL y EISDR. Dice, si se recibió un acto administrativo por vigilancia profunda, donde la autoridad cita una entrevista a la empresa, pero esta no se enteró
de dicha cita en buzón hasta días después, si la entrevista ya pasó, ¿qué se debe hacer? ¿Hay forma de reagendar? Preséntese. Sí, que se comunique. Preséntese. Ahí aparecen los teléfonos, se comunique, que llame, mande Sí. correo a los datos Incluso, de contacto. exacto, hay un correo. Y solicite que le reagenden la visita, la reunión, para que le den a conocer qué es lo que detectó la autoridad Así y lo es. pueda atender. Con eso puede frenar Los un sellos, acto administrativo restricción, los sellos. más complicado para el contribuyente. Así es. Así es. Lorena Hernández, ¿un servicio de enfermería lleva IVA? Sí, Sí, porque sí. no es médico. Cuando la enfermera presta sus servicios ya sea a una empresa o a un particular, eso lo pregunta, ¿no? Sí, sí lleva ahí. Estrella Solano, cuando se cancela una operación, duda, el método de pago de la nota de crédito debe ser, pues, según la guía del SAT, ¿estoy en lo correcto? Pero a ver, cuando se cancela una operación, duda, el método de pago de la nota de crédito debe ser, pues, según la guía del SAT, ¿estoy en lo correcto? Gracias por su respuesta. Es una pregunta medio curiosa. Hay que ¿verdad? ver por qué se canceló. O sea, Pero no si- se cancelaría con una sí. nota de crédito. Si el Más comprobante... bien es devolución. ¿Sí? Sería nota de una crédito. devolución con nota de crédito. Si Pero es si se cancelación, canceló la no, operación. se cancela el CFDI. Exacto. No Así con es, nota de crédito. crédito. Incluso en las guías de llenado se prohíbe que se hagan cancelaciones de CFDI con notas ¿No? de Y en el crédito. Código Fiscal ya se estableció eso también. O sea, Ajá. no puede ser así. Karina Hernández. Una persona física, arrendamiento, hizo su cambio reciclo. ¿Eso le afectaría en su declaración anual 24? Ya que la ley le dice que si opta por deducción ciega no podrá cambiar en el ejercicio y en octubre se cambió a reciclo. Es raro, son opciones que se ejercen por ejercicio, por ¿no? ejercicio, no se pudo haber cambiado a reciclo. Tendría que haberse cambiado a reciclo con fecha 1 de enero, lo cual es una complicación enorme porque tiene que reexpedir todos sus CFDIs y ponerles régimen La fiscal nueva, reciclo así es. y resolicitar todos los CFDIs recibidos con el régimen fiscal de reciclo y corregir todas sus declaraciones. Así es. Arlet González, sobre el tema de remesas, un esposo le envía a su esposa dinero por transferencia, ¿también está exento? Hay que ver el concepto. Seguramente son alimentos. ¿no? Seguramente, Sí, Ajá, son sí. alimentos. Buen día, si de enero a agosto fui reciclo y a partir de septiembre debo presentar complementarias, creo que es la persona de hace rato, por el cambio de régimen. Dice, si de enero a agosto fue reciclo, a partir de septiembre debe presentar complementarias por el cambio de régimen. Desde Sí. enero. Desde enero. Desde enero. Desde enero. Así es. Ay, esperemos terminar. Ya no seguimos con el tema, nos vamos con puras preguntas, se nos está acabando el tiempo, espero por lo menos terminar con las preguntas. Una prestación de servicios, luego, Estrella Solano, a la fecha no he recibido mi saldo a favor del anual 2023, presentado en tiempo y forma. El portal dice que está en proceso, no la ha negado. ¿Qué me sugieren hacer? Híjole, pues si está en proceso, se supone que la están analizando y puede ser que en algún momento aparezca que ya le está autorizado y luego ya aparezca el depósito, ¿no? Ajá. Pues que vaya a la Prodecon. Sí, puede interponer una queja, probablemente por el tiempo que ya Que transcurrió. vaya a la Prodecon así y a ver, ellos la pueden auxiliar. ¿Los planes funerarios son deducibles o hasta que sucede el hecho? Hasta que sucede el hecho. Así Hasta es. que sucede el hecho. Saludos desde Oaxaca, de Laura LG. Marianita Hernández, saludos. Contadores, Juan Campas, saludos. José Tavira desde la Ciudad de México, sí, también la Ciudad de México, hay que decir que están enviando saludos Que desde nos allí. escuchan. Pues ya se nos acabó el tiempo, la verdad es que Diana Montiel presentó una solicitud de pago en parcialidades para la anual extemporánea, ha ido a cobranza, no le responden, me han dicho que espere, pedí una asesoría en la Prodecon, no queja, solo confirmaron los datos de mi escrito, que está bien con todo lo que he indicado, ¿qué puedo hacer? es Una que- solicitud para pago en parcialidades. Es que si yo fuera a la Prodecon, pues ahí es donde Le tendrían que ayudar. responder, Así ¿no? es, Ayudar. sí, sí. Como que haga una queja en todo caso, ¿no? A ver Sí. qué le dicen. Así es. Para Habrá que que ver sea el más procedimiento que efectivo. Pues nos quedaron varias preguntas por responder, varios comentarios todavía. Trataremos de darles respuesta por las redes sociales y pues les agradezco a ustedes que estén aquí. La verdad es que son muy populares, entonces yo creo que tenemos que programar reunirnos para otro programa similar para darle continuidad a este tema. Pues gracias nuevamente, Muchas Luis gracias. Fernando, gracias Miguel Gracias, Ángel. Luisa. Y pues les recordamos que la próxima semana tenemos una cita con el tema aguinaldo, gratificación anual. Aquí los esperamos. Gracias.